El teléfono fijo llevaba años acumulando polvo en la mesita de la sala. Clara lo mantenía ahí por costumbre, aunque hacía tiempo que nadie marcaba ese número. Aquella madrugada de septiembre de 2010, cuando el reloj marcaba las 2:17, el silencio del pequeño apartamento en Buenos Aires fue roto por un timbre áspero, metálico, casi anacrónico. El sonido parecía venir de otra época, como si atravesara un túnel de décadas para llegar hasta allí. Medio dormida, Clara caminó descalza por el suelo frío y levantó el auricular con un gesto automático, sin imaginar que ese timbre arrastraba fantasmas que creía enterrados hacía 35 años. «Hola», dijo con voz ronca, más por la incredulidad que por el sueño. Del otro lado hubo un par de segundos de nada, un silencio tan denso que por un instante pensó que la llamada era un error de línea, una interferencia. Entonces escuchó un leve soplido, como alguien intentando hablar después de mucho tiempo en silencio. Y luego 4 palabras, quebradas apenas un hilo de voz. «Clara, aún sigo aquí». El timbre metálico del corte final dejó la casa en un silencio aún más pesado que antes. Clara se quedó inmóvil, con el auricular en la mano y la mirada perdida en el suelo. Tardó un minuto en reaccionar, en preguntarse si estaba despierta o soñando. La voz era imposible de confundir. Era la de Martín, el hombre al que había amado, el hombre que había desaparecido el 18 de marzo de 1975 a bordo de un pequeño avión privado que nunca llegó a destino, el mismo cuya ausencia había marcado cada día de su vida desde entonces. La última vez que lo vio, Martín llevaba la chaqueta gris con los bolsillos gastados y la pequeña mochila negra que siempre llevaba en los viajes cortos. Recuerda el sonido de sus zapatos mojados contra el suelo de la cocina, aquella mañana lluviosa. Habían discutido la noche anterior por un motivo que hoy le parecía ridículo, pero que entonces la había dejado sin dormir. Aún podía ver la taza de café frío sobre la mesa intocada, mientras él decía que el vuelo era rápido, que en unas horas estaría en Montevideo y que volvería antes de la cena. Fue un beso apresurado en la puerta, el ruido de la llave girando, y luego nada más. El Cessna 310 partió a las 7:15 desde el aeródromo de Mar del Plata, con 3 pasajeros a bordo. Martín Méndez, socio de una pequeña empresa de importación, Ernesto Salvatierra, su amigo y socio principal, y Alicia Frey, una contadora uruguaya que viajaba con ellos para cerrar un acuerdo. A las 8:45, la torre de control recibió el último reporte de posición, un mensaje corto que no indicaba problemas. A las 9:02, el avión dejó de responder. Nunca llegó a Uruguay. A las 11:40, oficialmente fue declarado desaparecido. Las búsquedas iniciales fueron frenéticas. Helicópteros rastrearon la costa. Barcos de la Armada barrieron kilómetros del Río de la Plata. Equipos de tierra revisaron campos y rutas intermedias. No hubo señales de impacto, ni restos de fuselaje, ni marcas de combustible. Los radares no registraron desvíos de ruta ni emergencias declaradas. Simplemente se desvaneció del mapa, arrastrando 3 vidas y dejando tras de sí preguntas que nadie pudo responder. Los medios de la época especularon con todo: un secuestro, un desvío voluntario, un accidente en alta mar. Hubo supuestos testigos que dijeron haber visto un avión bajo sobrevolando un bosque en Entre Ríos. Una llamada anónima afirmó que los 3 pasajeros estaban vivos en un bar de frontera en 1900 Brasil. Nada fue confirmado. En 1977, la investigación se cerró con un informe frío y escueto: posible caída en el Río de la Plata sin recuperación de restos. Para Clara, aquello fue un entierro sin cuerpo, un final impuesto que nunca sintió verdadero. Esa madrugada de 2010, con el auricular todavía en la mano, Clara sintió que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. La voz de Martín no sonaba como un recuerdo lejano, ni como una ilusión de su mente cansada. Era él, llamando desde algún lugar que no podía comprender. Y la frase «aún sigo aquí» le heló la sangre. ¿Qué quería decir? ¿Dónde era aquí? ¿Por qué después de tantos años? El teléfono mostraba un número entrante imposible, un prefijo de la vieja red analógica de los 70, dado de baja hacía décadas.
Intentó devolver la llamada, pero la línea estaba muerta. Se sentó en el borde de la cama con las manos temblorosas, repasando una y otra vez esas 4 palabras, intentando encontrar sentido donde solo había más misterio. Afuera la lluvia golpeaba el vidrio con un ritmo irregular y cada gota le recordaba el día en que Martín desapareció, bajo una lluvia parecida, llevándose su futuro con él. Antes de seguir con esta historia, ¿desde qué ciudad nos estás viendo hoy? Los periodistas que retomaron el caso tras la llamada encontraron viejas inconsistencias que habían sido ignoradas. El plan de vuelo nunca fue archivado correctamente y había 2 versiones contradictorias de la última comunicación del piloto. Uno de los pasajeros, Ernesto Salvatierra, estaba envuelto en una disputa empresarial con un poderoso inversor que también desapareció aquel mes en circunstancias nunca aclaradas. Incluso hubo un informe interno, nunca publicado, que sugería que el Cessna podría haber cambiado de rumbo sin notificación. Clara pasó semanas esperando una segunda llamada, dejando el teléfono encendido, durmiendo en el sofá con una libreta y un bolígrafo al lado, por si la voz regresaba y daba más pistas. Pero el silencio volvió a instalarse en su vida más espeso que antes. Solo quedaba esa frase, repitiéndose en su mente como un eco. Aún sigo aquí. 35 años después, la primera señal de vida de los 3 pasajeros desaparecidos habría más preguntas que nunca. ¿Qué había sucedido realmente en aquel vuelo privado de 1975? ¿Cómo era posible que alguien que todos daban por muerto hablara desde un teléfono imposible en medio de la noche después de tanto tiempo? La mañana del 18 de marzo de 1975 amaneció gris en Mar del Plata. La humedad se pegaba a las paredes y un viento salado venía del mar, colándose por las calles semivacías del barrio costero donde vivía Martín Méndez con Clara. Aún no eran ni las 6 cuando los primeros ruidos en la cocina rompieron el silencio. Una cafetera vieja goteando, el roce de una chaqueta contra el respaldo de una silla, el sonido breve de una cremallera cerrándose. Clara fingió dormir unos minutos más, esperando que él viniera a despertarla, pero lo único que escuchó fue el golpe seco de una taza dejada con cierta fuerza sobre la mesa. Cuando finalmente entró a la cocina, encontró a Martín de pie junto a la ventana empañada. Tenía la mirada perdida hacia el cielo plomizo, como si intuyera que algo iba a ir mal ese día. Sus manos estaban frías, y cuando las rozó, apenas la apretaron de vuelta. Entre ellos, aún flotaba el eco de la discusión de la noche anterior, palabras dichas a medias y un beso que nunca llegó. Él había prometido que el viaje era rutinario, que solo sería una reunión más para convencer a un socio uruguayo de invertir en la empresa. Nada peligroso, nada fuera de lo normal. Voy y vuelvo en un par de horas, le dijo sin mucho entusiasmo, tomando un sorbo de café ya tibio. Ella le preguntó casi en un susurro si podía posponerlo. Martín sonrió con esa calma que siempre usaba para ocultar su ansiedad y negó con la cabeza. Tenía un maletín negro preparado, documentos revisados varias veces y una carpeta azul que guardó en la pequeña mochila que colgaba de su hombro. Fue entonces cuando Clara reparó en un detalle extraño. La carpeta tenía una esquina doblada y un pequeño número escrito a mano, 75, que no estaba la noche anterior. Quiso preguntarle, pero él ya estaba cerrando la mochila y mirando el reloj con apuro. A las 6:50, un taxi lo recogió frente al edificio. Desde la ventana, Clara lo vio subir sin mirar atrás, dejando una estela de vapor en el aire frío de la mañana. Recuerda haber sentido un nudo en el pecho, una urgencia inexplicable por llamarlo de vuelta, aunque no lo hizo. No sabía que esa sería la última imagen viva de Martín antes de que el tiempo se lo tragara. El aeródromo local estaba cubierto por una neblina baja, y el viento hacía vibrar las chapas del pequeño hangar donde los 3 pasajeros se reunieron con el piloto, un hombre llamado Raúl Quintana, veterano de vuelos cortos. Ernesto Salvatierra llegó primero, con su característico traje claro y un cigarrillo que no terminó de fumar. Alicia Frey llegó minutos después, con el pelo recogido y una carpeta repleta de contratos y números de cuentas bancarias. Testigos del lugar recuerdan que Martín parecía inquieto, revisando constantemente su reloj
y evitando hacer llamadas desde la cabina de espera. Uno de los mecánicos lo vio apartarse unos metros y sacar un papel arrugado del bolsillo de la chaqueta, leerlo en silencio y volver a guardarlo con gesto serio. A las 7:10, los cuatro subieron al Cessna 310, una aeronave blanca con franjas azules que había sido revisada el día anterior sin presentar fallas. La torre de control recibió el plan de vuelo hacia Montevideo sin escalas previstas. Los testigos coinciden en que no hubo nada extraño en el despegue. Motores encendidos, rueda de nariz levantándose a los pocos segundos, el avión ascendiendo y perdiéndose en la bruma. Ningún indicio de que sería la última vez que alguien lo vería en el aire. Clara, mientras tanto, volvía a casa con una taza de café que nunca llegó a beber. Encendió la radio para distraerse y la dejó sonar sin prestarle atención, palabras y música mezcladas en un ruido de fondo. A las 8:45, un boletín interrumpió la programación para informar de un contacto rutinario del vuelo en la frontera fluvial. Todo parecía ir bien. Lo último que esperaba era la llamada que recibió a las 11:50, 3 horas después, cuando una voz fría y administrativa le dijo que el avión en el que viajaba Martín había dejado de responder y que estaban activando protocolos de búsqueda. No hubo explicaciones, solo un manténgase disponible y una línea cortada. Las horas siguientes fueron un caos de llamadas, de rumores, de vecinos acercándose a preguntar si era cierto, de familiares llorando sin saber qué decir. Clara recuerda el olor metálico de la lluvia contra la tierra mojada mientras la policía llegaba para hacer preguntas mecánicas, sin prometer nada. Esa noche, el reloj marcó las 23:00 y aún no había noticias. Los primeros helicópteros habían vuelto sin resultados y el parte oficial solo decía que seguirían buscando al amanecer. Ella se quedó sentada frente a la puerta, sin apagar la luz, esperando que en cualquier momento sonara el teléfono para decirle que todo había sido un error, que el avión había aterrizado en algún sitio seguro. La llamada nunca llegó, pero hay un detalle poco conocido de esa mañana, algo que la investigación oficial ignoró y que décadas más tarde saldría a la luz. Una mujer, que trabajaba en la cafetería del aeródromo, declaró haber escuchado una frase inquietante minutos antes del embarque. Según ella, Ernesto le dijo a Martín, en voz baja pero con un tono urgente: «Si algo sale mal, no contestes la radio». Esa declaración nunca se incluyó en los reportes finales, y la mujer juró haber sido presionada para no hablar del tema. 35 años después, aquella frase regresaría a la mente de Clara cuando escuchó la voz de Martín en el teléfono, como si la advertencia hubiera cruzado el tiempo para atormentar a todos los que seguían buscando respuestas. El amanecer del 19 de marzo de 1975 llegó pesado, como si el cielo mismo supiera que algo irreparable había ocurrido. Sobre la costa atlántica, la bruma formaba una pared lechosa que apenas dejaba ver las siluetas de los barcos anclados. Clara pasó la noche entera sin cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, veía la imagen de Martín subiendo al taxi, alejándose sin mirar atrás. En la mesa, el teléfono fijo esperaba inmóvil, una presencia muda que podía cambiarlo todo con un solo timbrazo. El olor amargo del café frío impregnaba el aire, mezclado con la humedad salada que se filtraba por las rendijas de las ventanas. A las 6 de la mañana, un golpe en la puerta la hizo levantarse de golpe. 2 hombres uniformados enviados por la prefectura estaban allí para llevarla al aeródromo y hacerle algunas preguntas. No prometieron respuestas, solo datos. El trayecto hasta el lugar fue silencioso, apenas roto por el ruido del motor y el golpeteo constante de la lluvia fina en el techo del vehículo. Clara miraba las calles desiertas pasar como un río gris, sintiendo que el tiempo se había detenido en la madrugada anterior. En la pequeña estación aérea, el movimiento era caótico. Técnicos revisando mapas extendidos sobre mesas improvisadas, operadores de radio intercambiando mensajes incompletos, familiares de otros pasajeros llorando en los pasillos sin recibir información. La sentaron en un despacho iluminado por una bombilla mortecina. El reloj de pared marcaba las 8:12 y el ventilador viejo giraba sin mover realmente el aire pesado del lugar. ¿Se mostró nervioso antes de partir?,
preguntó un oficial sin mirarla directamente. No, bueno, sí, quizás un poco. Clara dudó, recordando la mirada inquieta de Martín junto a la ventana. ¿Le comentó algo sobre el viaje? ¿Problemas con la empresa? ¿Con los otros pasajeros? Ella negó, intentando encontrar sentido a las preguntas. ¿Qué podían saber ellos que ella ignoraba? El oficial tomó notas rápidas, sin ofrecer nada a cambio. Salió de la sala dejando tras de sí un olor a tabaco viejo y una sensación de vacío. Mientras tanto, en el aire y en el agua, los equipos de búsqueda intentaban trazar el recorrido del Cessna 310. Helicópteros sobrevolaban la costa en líneas rectas, avanzando y retrocediendo como un péndulo sobre la espuma gris del mar. Guardacostas se internaban en el río, siguiendo cualquier fragmento flotante, cualquier destello metálico. La radio portátil se escuchaban reportes contradictorios. Un supuesto reflejo en el agua a las 9:45, un ruido de motor en Entre Ríos, un radar que mostraba un punto intermitente para luego perderlo. Ninguna coordenada coincidía. La prensa comenzó a acercarse al lugar desde temprano. Periodistas locales tomaban fotografías a los familiares, buscaban declaraciones desesperadas, titulares que pudieran vender la tragedia antes de entenderla. Los rumores crecían minuto a minuto. Un periódico insinuó una falla mecánica grave, otro hablaba de un secuestro, un tercero mencionaba negocios oscuros entre los pasajeros. Clara veía esas hojas impresas y sentía que la realidad se le escapaba de las manos, distorsionada por el ruido exterior. El tercer día de búsqueda, una pista pareció ofrecer esperanza. Un pescador de la zona de Gualeguaychú declaró haber visto una avioneta blanca volando a baja altura sobre los humedales, tambaleándose como si tuviera un problema en uno de los motores. Aseguró que la vio descender tras una arboleda, pero nunca escuchó el impacto. Aún así, nadie acudió a investigar de inmediato. La declaración fue archivada bajo sin evidencia confirmatoria. Con los años, la versión del pescador se perdería entre los papeles polvorientos del caso. En paralelo, los otros pasajeros empezaban a ser observados de cerca. Ernesto Salvatierra, empresario enredado en disputas financieras, había recibido amenazas en semanas previas al vuelo. Un socio suyo confesó en privado que Ernesto temía por su vida, pero esa información jamás llegó a los informes oficiales. Alicia Frey, contadora de una firma extranjera, llevaba en la carpeta del viaje documentos sensibles que podrían arruinar reputaciones importantes. La familia del piloto, Raúl Quintana, contó que la noche anterior él les dijo que algo no cuadraba en la ruta y que había recibido instrucciones cambiantes. 3 hilos de tensión que parecían apuntar a un vuelo cargado de secretos, no a un viaje rutinario de negocios. Sin embargo, las autoridades cerraban filas alrededor de la hipótesis más simple: un accidente en el río. El 22 de marzo, tras 5 días sin señales del avión ni restos flotando, se anunció el final oficial de la búsqueda aérea. La ceremonia improvisada para los familiares fue breve y fría. Una funcionaria entregó documentos que declaraban la presunta muerte de los pasajeros. Clara recibió el papel con manos heladas y lo arrugó apenas lo tuvo, incapaz de aceptar una verdad sin cuerpo, sin explicación, sin un último adiós. Los años siguientes fueron una cadena interminable de trámites, promesas rotas y silencio. Clara visitó oficinas, envió cartas, llamó a antiguos conocidos de Martín buscando alguna pista. Cada respuesta era un muro, un no sabemos nada más, es un caso cerrado. Algunas noches despertaba empapada en sudor, convencida de que él estaba vivo en algún lugar, esperando ser encontrado. Esas madrugadas eran las más crueles. La esperanza latía fuerte, pero el teléfono permanecía inmóvil. En 1982, un excontrolador aéreo retirado rompió el silencio en una entrevista informal. Afirmó que aquella mañana, antes de que el Cessna desapareciera, el radar había detectado otro eco siguiendo al avión durante 15 minutos. No era un avión comercial, pero tampoco parecía una interferencia. Nadie investigó ese rastro. El hombre confesó que había recibido órdenes de callar para evitar confusión pública. Décadas más tarde, cuando el teléfono sonó en la
Madrugada de 2010, y Clara escuchó la voz de Martín después de 35 años. Todo aquel peso del pasado regresó. Cada irregularidad, cada silencio oficial, cada pista ignorada, se mezcló con el único pensamiento que importaba. Si él estaba vivo y aún ahí afuera, entonces tal vez nunca se trató de un accidente. La carpeta del caso Vuelo Cessna 310, 18 de marzo de 1975, reposaba en un armario metálico del archivo policial, marcada con un sello rojo que decía «cerrado». Así había quedado desde la ceremonia donde se declaró la presunta muerte de los pasajeros. Nadie volvió a abrirla oficialmente, pero durante años, murmullos y pequeñas grietas en la versión oficial comenzaron a aparecer, como si la verdad quisiera salir a la superficie y siempre hubiera una mano empujándola de nuevo hacia abajo. En los meses siguientes a la desaparición, Clara recibió visitas de dos tipos muy distintos. Por un lado, agentes uniformados que repetían las mismas frases frías. «Lo lamentamos mucho, señora». «No. Hay novedades». Por otro, personas que no llevaban insignias y hacían preguntas extrañas. Un hombre, traje gris, pelo engominado, apareció una tarde en la puerta de su apartamento. Se presentó como periodista, pero nunca mostró credenciales. Le preguntó si Martín había hablado de dinero, de documentos importantes, de un maletín negro que supuestamente llevaba consigo. Clara negó saber algo así, y el hombre se fue con una sonrisa que no llegó a los ojos. Esa fue la primera vez que Clara sintió que había algo más que un accidente detrás del silencio oficial. Los primeros documentos internos filtrados aparecieron en 1976, en un pequeño periódico independiente de Buenos Aires. Publicaron fragmentos de lo que afirmaban ser comunicaciones de la torre de control la noche del vuelo. Según esas transcripciones, a las 23:46, justo antes de perder contacto, el piloto Raúl Quintana habría informado por radio: «Estamos siendo seguidos por una aeronave sin luces». Repetimos, sin luces. Ese mensaje nunca apareció en los informes finales entregados a las familias. Las autoridades desmintieron inmediatamente la filtración, alegando manipulación o invención. Pero para Clara, que leyó esas palabras en tinta barata, algo se encendió en su interior. No estaba loca al pensar que la desaparición tenía testigos, señales, rastros que alguien intentaba borrar. Los años pasaban, pero los pequeños detalles contradictorios no dejaban de surgir. Un ingeniero de la prefectura, jubilado en 1981, confesó a Cintuset, un amigo, que durante los días de búsqueda encontraron restos de pintura blanca flotando en el río, compatibles con una avioneta, pero que una orden superior mandó clasificarlos como basura marítima sin análisis. Otro testigo, un operario del aeropuerto de Montevideo, dijo haber visto luces bajas intentando un aterrizaje forzoso en la madrugada del 19, pero al acercarse con una linterna encontró la pista vacía, sin rastros de neumáticos. Cada pista parecía abrir una puerta, y siempre había alguien cerrándola con llave desde dentro. Clara empezó a llevar un cuaderno negro donde anotaba fechas, nombres, rumores, todo lo que llegaba a sus oídos. A veces viajaba sola hasta pueblos costeros buscando al pescador que había visto la avioneta o intentando hablar con militares retirados. La mayoría le daba la espalda o decía no recordar nada. Otros bajaban la voz, como si un simple comentario pudiera traerles problemas. Una mujer mayor, esposa de un oficial de radar, le dijo una vez: «Hija, había otro avión aquella noche. No era un fantasma, pero a nadie le convenía hablar». Nunca volvió a verla. En 1989, 14 años después del incidente, ocurrió algo que sacudió los cimientos del olvido. Un grupo de trabajadores que realizaba tareas de drenaje en un paraje pantanoso de Entre Ríos encontró una puerta metálica oxidada, semienterrada, con un fragmento de pintura blanca y un número parcial aún visible: 31. La noticia corrió en radios locales antes de ser recogida por medios nacionales. Las familias se aferraron a esa posible pista como a un salvavidas. Clara viajó de inmediato al lugar, soportando un viaje de 6 horas en un autobús polvoriento. Cuando llegó, la zona ya estaba acordonada por la policía.
Le dijeron que el fragmento sería enviado a Buenos Aires para análisis y que los resultados se informarían a los familiares. Nunca ocurrió. Pasaron semanas, meses, y no hubo comunicado oficial. Los periódicos dejaron de hablar del hallazgo. Años después, un exagente provincial confesó que la pieza fue retirada por hombres de civil y que nunca más la volvieron a ver. Algunos afirmaban que correspondía a otro modelo de avión. Otros aseguraban que era del Cessna 310. Nadie pudo demostrarlo. Para Clara, fue otra puerta cerrada. Otro golpe a una verdad que parecía siempre al alcance, pero intangible. Lo que más la atormentaba eran los archivos desaparecidos. En 1992, tras una petición legal, Clara consiguió autorización para revisar parte del expediente original. Pero cuando llegó al archivo encontró páginas faltantes, fotografías eliminadas, incluso cintas de grabación mal etiquetadas. Preguntó por ellas y solo recibió encogimientos de hombros. Un funcionario le dijo, en un susurro que parecía más confesión que respuesta: «Hubo manos borrando cosas aquí dentro. Nadie quiere que ese vuelo se recuerde». La contradicción más cruel llegó en 1995, 20 años después. Un antiguo controlador aéreo, moribundo en un hospital, pidió hablar con Clara. Dijo que había visto en el radar algo imposible de explicar. Una segunda señal acercándose al Cessna desde el sur, sin identificación. Dijo que escuchó la última comunicación del piloto, la misma que los periódicos filtraron años antes. «Estamos siendo seguidos», y aseguró que horas después, superiores militares entraron a la torre y confiscaron todas las grabaciones. Antes de morir, el hombre le tomó la mano y murmuró: «No fue el río». Y lo sabían. Con el paso de los años, Clara entendió que la desaparición del Cessna 310 era más que un accidente sin restos. Era una historia con huecos deliberados, con testigos silenciados, con objetos que aparecían y se desvanecían en manos de gente sin rostro. Era un rompecabezas donde las piezas correctas parecían prohibidas, y sin embargo, seguía ahí, latente, esperando una grieta para salir a la luz. Cuando el teléfono sonó en 2010 y escuchó la voz de Martín, rota, susurrando que seguía aquí, todo ese peso regresó. Si él estaba vivo, si había sobrevivido a lo que fuera que ocurrió aquella noche, ¿qué clase de verdad había detrás del silencio de 35 años? ¿Quién había decidido que aquella historia debía permanecer enterrada? La mañana del 18 de marzo de 1975 amaneció húmeda en Buenos Aires. El verano se resistía a soltar sus últimos restos de calor, y un viento tibio, cargado de olor a asfalto mojado, recorría la ciudad desde la madrugada. Eran las 6:15 cuando Martín despertó en su pequeño apartamento de la calle Charcas. El despertador de agujas marcaba una hora antes de lo habitual, y él, que solía remolonear entre las sábanas, se sentó en el borde de la cama con la mirada fija en el suelo, como si arrastrara un peso invisible. Clara lo observó desde la puerta de la cocina, con una taza de café entre las manos. Años después, recordaría ese gesto exacto, la curva de sus hombros, las manos entrelazadas, el leve temblor en una de ellas. Martín tenía 28 años, cabello oscuro y un semblante serio que solo se iluminaba cuando hablaba de sus planes de futuro. Aquella mañana, sin embargo, evitó las bromas que solía hacerle a Clara mientras se vestía. Guardó en su maletín algunos documentos, un cuaderno y un sobre cerrado. Clara preguntó qué llevaba allí. Él sonrió, una sonrisa sin brillo, y dijo simplemente: «Papeles de trabajo». La conversación terminó ahí. Salieron juntos a las 7:00 para tomar un café en la esquina antes de que él partiera al aeropuerto. Los testigos que los vieron esa mañana coinciden en lo mismo. Martín parecía distraído, como si cada pocos segundos escuchara algo lejano que solo él podía oír. Miraba el reloj con frecuencia, pero no tenía prisa aparente. Clara le tomó la mano sobre la mesa y le preguntó si todo estaba bien. Martín asintió, apretó su mano y dijo: «Es solo un viaje corto. Esta noche estoy de vuelta». A las 8:30, un taxi amarillo lo recogió en la puerta del bar. El conductor, entrevistado años después, recordaría un detalle peculiar. Al entrar al coche,
Martín miró a ambos lados de la calle como si esperara ver a alguien, y antes de cerrar la puerta, dijo en voz baja: «Si me siguen, cambiaremos de ruta». El taxista pensó que era una broma, pero esa frase lo persiguió durante décadas. En el aeródromo de San Fernando, el Cessna 310 esperaba ya con los motores en revisión. Los otros dos pasajeros, Esteban Torres y Liliana Medina, habían llegado minutos antes. Según el mecánico encargado, la pareja discutía en voz baja mientras observaban la avioneta. Algo sobre un maletín, sobre un documento que no debía salir del país. Nadie sabe a qué se referían. Martín se unió a ellos sin saludo efusivo, apenas un intercambio rápido de palabras. Uno de los trabajadores recuerda haber oído a Esteban decir: «Si algo sale mal, no fue idea mía». Martín se apartó un momento para hacer una llamada desde la cabina telefónica del aeródromo. La central de la compañía telefónica conserva el registro de esa llamada. 3 minutos y medio a un número fijo. En Montevideo. Nunca se supo con quién habló. Al colgar respiró hondo. Cerró los ojos un instante y volvió a la pista. Clara llegó poco después. Con la intención de despedirlo antes del despegue, se abrazaron cerca de la escalera del avión. Un fotógrafo aficionado que estaba probando una cámara nueva tomó una instantánea en ese momento. Es la última foto conocida de Martín antes de desaparecer. En ella se le ve inclinando la cabeza hacia Clara, sus labios rozando su oído y su mano izquierda en la espalda de ella. Nadie sabe qué le susurró, pero Clara siempre dijo que fueron palabras que no supo interpretar hasta muchos años después. «No creas todo lo que te digan si no vuelvo». A las 10:12, la torre de control dio autorización para el despegue. El cielo estaba despejado, con algunas nubes bajas hacia el este. La avioneta tomó velocidad y levantó el vuelo suavemente, rumbo a Uruguay. Ninguno de los presentes en tierra imaginaba que sería la última vez que la verían. Las horas siguientes se reconstruyeron a partir de fragmentos, llamadas sin respuesta, notas en agendas, recuerdos vagos de testigos. En Buenos Aires, Clara intentó concentrarse en su trabajo, pero la inquietud la hizo marcar el número de Martín al mediodía. Nadie contestó. Pensó que estaba en pleno vuelo y no le dio importancia. A las 14:45, cuando ya debería haber aterrizado, volvió a llamar. La línea seguía muda. Mientras tanto, una curiosa coincidencia quedó registrada por un camionero en Ruta 12, a 1900 Pas. Las 15:30. Vio una avioneta blanca de doble motor volando inusualmente baja y seguida por otro aparato oscuro sin identificación. Lo comentó en una estación de servicio, pero nadie tomó nota formal de su testimonio hasta años después. La descripción coincidía con el Cessna 310 y un avión desconocido. La última pista verificable de aquel día llegó a las 16:03, cuando la torre de control en Montevideo recibió un breve mensaje del Cessna: «Estamos siendo seguidos». La transmisión se cortó de medios inmediato. Los controladores intentaron reanudar contacto, pero nunca obtuvieron respuesta. En Buenos Aires, Clara empezó a sentir un frío extraño en el pecho al caer la tarde. A las 19:00, mientras la ciudad encendía sus primeras luces y la radio repetía noticias de rutina, ella tomó el teléfono otra vez y marcó. Esta vez, la línea devolvió un tono muerto, como si el número hubiera dejado de existir. Fue el primer vacío tangible en una serie de silencios que durarían décadas. Alguien en el aeródromo, un viejo conocido de Martín, dijo años después que, minutos antes del despegue, vio a un hombre dentro de un automóvil estacionado a distancia, observando la avioneta con binoculares. Nadie supo quién era, ni por qué se marchó apenas el avión se elevó. Esa figura se convirtió en una sombra recurrente en los recuerdos de quienes estuvieron allí, un detalle inquietante que con los años se volvió imposible de ignorar. Nadie lo sabía entonces, pero cada minuto de ese 18 de marzo era un paso más hacia un misterio que marcaría sus vidas para siempre. La pregunta que nunca pudo responderse es si Martín sabía que ese viaje no era solo de trabajo, sino el comienzo de algo mucho más oscuro. El reloj de la torre de control en Buenos Aires marcaba las 10:12 cuando el Cessna 310, matrícula LVGFC, se elevó del suelo
y se fundió con el cielo despejado de finales de verano. Desde tierra, parecía un vuelo rutinario. 2 motores firmes, rumbo marcado, visibilidad perfecta. Pero para los Bunts, 3 pasajeros y el piloto. Aquel trayecto de poco más de 1 hora estaba lejos de ser normal. Algo se movía en la atmósfera, un peso invisible que los seguía desde que dejaron la pista. La primera parte del vuelo transcurrió sin incidentes. A las 10:35, el piloto Raúl Quintana comunicó a la torre que todo estaba en orden. Altitud de 4.500 pies, velocidad estable. La voz sonaba relajada, profesional, sin rastro de alarma. Martín, sentado detrás del piloto, sacó de su maletín el sobre cerrado y lo sostuvo un largo rato entre las manos sin abrirlo. Esteban Torres, en el asiento contiguo, lo observó y murmuró algo que el piloto alcanzó a escuchar. «Espero que todo esto valga la pena». Liliana, en la parte trasera, llevaba un cuaderno que apretaba contra su pecho. Nadie habló durante los siguientes minutos. A las 11:05, sobrevolando el delta del Paraná, el Cessna entró en un banco de nubes bajas. No era una situación peligrosa, pero la radio transmitió una frase poco habitual para un tramo tan temprano del trayecto. «Solicitamos confirmar tráfico en la zona. Avistamos luces a baja altura sin identificación». La torre respondió que no había ningún aparato registrado en ese corredor aéreo. Quintana no insistió y la comunicación se cortó con un recibido. 20 minutos después, un pesquero en aguas cercanas a Colonia del Sacramento reportaría haber visto 2 aviones, uno blanco, otro más oscuro, volando a baja altura, casi como si el segundo escoltara o persiguiera al primero. La descripción coincidía con el Cessna y una aeronave sin matrícula visible. Aquella declaración nunca entró en los informes oficiales de la época, pero quedó registrada en un cuaderno de bitácora que salió a la luz décadas más tarde. La última comunicación clara se produjo a las 11:46. La voz de Quintana, distorsionada por interferencias, llegó a la torre de Montevideo con un tono que jamás debería escucharse en un piloto experimentado. Tensión contenida, miedo apenas disfrazado. «Torre, estamos siendo seguidos por una aeronave sin luces». Repito, sin luces. Antes de que el controlador pudiera solicitar coordenadas, la transmisión se llenó de un chirrido metálico y se cortó en seco. La torre intentó restablecer contacto durante los siguientes 5 minutos, sin éxito. Otros aviones en la zona reportaron interferencias en sus radios, como si una señal fuerte bloquease las frecuencias. A las 11:55, el radar perdió la señal del Cessna por completo. No hubo explosión, no. Hubo desvío registrado, simplemente un punto desapareciendo de la pantalla. En tierra nadie supo nada de inmediato. Clara seguía en su trabajo, marcando una y otra vez el teléfono de Martín sin obtener respuesta. En Montevideo, los controladores esperaron a que apareciera algún rastro en radar secundario, una sombra, un eco, pero nada llegó. A las 13:30, la alerta se volvió oficial. Avión privado desaparecido sobre el Río de la Plata. Las primeras horas de búsqueda fueron frenéticas. Helicópteros y barcos patrullaron la zona costera sin hallar ni una mancha de combustible. La teoría inicial apuntó a un accidente sobre el agua, pero sin restos flotantes, sin señales de impacto, todo parecía irreal. Los pescadores de la zona insistieron en que esa mañana vieron 2 aeronaves. Uno de ellos aseguró incluso que la segunda, más grande, viró abruptamente hacia el sur minutos después de perder de vista la avioneta blanca. Ninguna autoridad quiso tomar sus declaraciones por escrito. Al caer la noche, los familiares ya se agolpaban en el aeródromo de San Fernando. Clara llegó con el rostro pálido, las manos crispadas sobre un pañuelo húmedo de lágrimas. Preguntaba una y otra vez por la lista de supervivientes, convencida de que, aunque hubieran tenido un aterrizaje de emergencia, Martín estaría con vida. Nadie le dio respuestas claras. La única frase repetida, casi mecánica, fue: «El avión no ha sido localizado». Lo inquietante era que, a pesar de la supuesta desaparición en 1900, el río, ni un solo fragmento, ni un chaleco salvavidas, ni un asiento fue encontrado en días de búsqueda intensiva. Los expertos decían que un Cessna que se precipitara al agua dejaría rastros inevitables. El río, sin embargo,
devolvía silencio. Años después, un controlador aéreo retirado confesó que esa tarde hubo órdenes directas de clasificar como no registrado todo rastro del segundo aparato en los radares. Según él, había presión militar y se hablaba de operación encubierta. Nunca se supo quién dio esas órdenes ni con qué objetivo. La cronología oficial cerró el caso diciendo que el Cessna sufrió un fallo técnico y cayó al agua sin sobrevivientes. Pero la realidad de aquel mediodía de marzo quedó marcada por preguntas que siguen abiertas. ¿Quién era la otra aeronave? ¿Por qué desaparecieron todos los rastros? ¿Qué llevaba Martín en ese sobre que nunca regresó a tierra? El reloj en la torre de Montevideo siguió marcando los segundos como si nada hubiera ocurrido. A las 12:00 del 18 de marzo de 1975, el cielo del Río de la Plata se tragó un avión y a 3 personas, dejando solo un vacío que ningún informe pudo explicar. La noticia se expandió con lentitud, como si la realidad se resistiera a pronunciarla. La tarde del 18 de marzo, solo unas pocas personas sabían que un avión privado había desaparecido en la ruta Buenos Aires-Montevideo. A la mañana siguiente, la noticia ya era un rumor inquietante en cafés, estaciones de servicio y oficinas de aerolíneas regionales. 3 pasajeros y un piloto, sin rastro alguno. Las primeras 72 horas estuvieron marcadas por la confusión y la desesperación. La búsqueda comenzó oficialmente a las 06:00 del 19 de marzo. Helicópteros de la prefectura argentina sobrevolaron el Río de la Plata, mientras barcos de patrulla recorrían el área marcada en los últimos datos de radar. El problema era que esos datos parecían incompletos. El punto donde se había perdido la señal del Cessna no coincidía con las coordenadas reportadas por el piloto minutos antes. Algunos registros indicaban que el avión había desviado su ruta hacia el noreste, otros que había virado bruscamente hacia el sur, como si hubiera intentado escapar de algo invisible. Clara llegó al aeródromo de San Fernando a primera hora. Vestía la misma blusa de la despedida, arrugada, con olor a café y a sal, mezcla de lágrimas y sudor frío. Caminaba de un lado a otro con un pequeño bolso colgado al hombro, sosteniendo una fotografía de Martín que enseñaba a cualquiera que se cruzara con ella. Preguntaba si había noticias, si habían encontrado algún resto, alguna señal. Nadie tenía respuestas. Un oficial de la prefectura le dijo en voz baja: «No se preocupe, señorita. En estos casos suelen aparecer en horas». Esas palabras, repetidas mecánicamente, serían las últimas promesas que escucharía antes de que la incertidumbre se volviera rutina. Mientras tanto, los familiares de Esteban Torres y Liliana Medina llegaban desde diferentes puntos del país. Los rostros se multiplicaban en el pequeño hangar improvisado como centro de operaciones. Madres en silencio, hermanos con el ceño fruncido, un niño de apenas 6 años preguntando dónde estaba su tía Liliana. Las respuestas eran siempre evasivas. Las autoridades parecían querer tranquilizar, pero sin datos concretos. El primer día pasó sin hallazgos, ni una mancha de combustible, ni un fragmento flotante, ni señales de emergencia en playas cercanas. Expertos en aeronáutica afirmaban ante cámaras de televisión que una caída al agua habría dejado restos visibles en cuestión de horas. El Río de la Plata es amplio, pero no es un océano. Un avión de ese tamaño no puede desaparecer sin dejar huella. Esa contradicción empezó a calar en los familiares, que se aferraban a la idea de que el avión había aterrizado de emergencia en algún punto aislado y que los pasajeros seguían vivos, esperando rescate. El segundo día, la tensión aumentó. Se desplegaron aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya para ampliar la búsqueda hacia la costa este. Nuevamente, nada. Al atardecer, uno de los barcos reportó haber encontrado algo flotando a la altura de Carmelo, una pequeña bolsa de lona, sin marcas visibles. Al abrirla, solo contenía una toalla y una botella de agua, nada que pudiera vincularla al Cessna. Fue la única pista recogida en 72 horas y resultó irrelevante. Los testimonios contradictorios comenzaron a filtrarse. Un pescador aseguró que vio el Cessna seguido por otra aeronave. Un campesino a 30 kilómetros del punto oficial de desaparición dijo haber escuchado el ruido de un motor y luego un estruendo lejano, como si algo cayera en tierra firme.
Ninguna de esas declaraciones fue incorporada al expediente inicial. Los familiares empezaron a sentir que algo se estaba ocultando, que la versión del accidente en el agua era una salida rápida para cerrar el caso. En la madrugada del tercer día, Clara se sentó en el suelo del hangar, agotada, con los ojos enrojecidos y un cuaderno entre las manos. Allí había escrito las últimas frases que Martín le dijo antes de subir al avión. «No creas todo lo que te digan si no vuelvo». Las repetía en silencio, una y otra vez, mientras a su alrededor el murmullo de las familias se apagaba en un cansancio compartido. Ese mismo día, un funcionario retirado de la torre de control, que pedía no ser identificado, se acercó a los familiares y dijo algo que nunca se pudo probar, pero que resonó durante décadas. Esa avioneta no cayó al agua, fue desviada. Alguien más estaba en el aire ese día. Cuando los periodistas intentaron obtener más detalles, el hombre desapareció del aeródromo y no volvió a hablar del tema. La tarde del 21 de marzo, las autoridades anunciaron la suspensión temporal de la búsqueda aérea por falta de resultados. Dijeron que continuarían con patrullas marítimas, pero ya no había helicópteros ni rastreos en tierra firme. El anuncio cayó como un jarro de agua helada entre los familiares. La idea de que la búsqueda se detuviera cuando no había una sola prueba de accidente era incomprensible. Clara gritó, lloró y pidió explicaciones que nunca llegaron. Un oficial le tomó la mano y repitió la misma frase del primer día. «Señorita, a veces el río guarda sus secretos». Pero en esas 72 horas, lo más inquietante no fue la ausencia de restos, sino la sensación creciente de que alguien había decidido cerrar la puerta del caso demasiado rápido. Preguntas sin respuesta se acumulaban. Por Sam, ¿qué había testimonios ignorados? ¿Por qué la ruta final del avión era tan confusa? ¿Por qué la segunda aeronave nunca apareció en los informes? El 22 de marzo amaneció con un silencio más denso que el de los días anteriores. Las familias permanecían en el hangar, ya sin esperanza inmediata de rescate, solo con la certeza de que algo no encajaba. Clara, sentada frente a la pista vacía, apretaba la fotografía de Martín contra su pecho y se preguntaba, con un nudo en la garganta, ¿había subido a ese avión sabiendo que jamás volvería? Los días siguientes al cierre parcial de la búsqueda marcaron un cambio de tono en la cobertura del caso. Lo que había comenzado como un operativo de rescate se transformó en una investigación opaca, plagada de informes contradictorios, silencios administrativos y rumores de encubrimiento. La narrativa oficial se consolidaba lentamente. Un fallo técnico, un accidente inevitable, el río como tumba silenciosa para 4 personas. Pero los documentos internos y los testimonios dispersos pintaban un escenario mucho más turbio. El primer informe de la Junta de Investigaciones de Accidentes Aéreos, fechado el 30 de marzo de 1975, contenía detalles que desconcertaron a los familiares cuando lograron acceder a una copia meses después. Según el documento, la última comunicación del Cessna habría sido un simple aviso de turbulencia leve, sin referencia alguna a una aeronave desconocida siguiéndolos. Pero Clara recordaba con claridad las palabras de un periodista que había hablado extraoficialmente con un controlador de Montevideo. El piloto dijo que los perseguían. Ese fragmento de audio nunca apareció en los registros oficiales. Aún más extraño fue el manejo de los datos de radar. Los primeros reportes filtrados a la prensa local indicaban que la avioneta había hecho un giro brusco hacia el noreste antes de desaparecer. Sin embargo, en el informe final, la trayectoria estaba recta, sin desvíos. Cuando un periodista preguntó por qué había 2 versiones, la respuesta fue un vago error de interpretación inicial. Nadie pudo explicar cómo un error así podía cambiar un rumbo completo. Las familias solicitaron copias de las grabaciones de la torre de control. La respuesta fue que la cinta se había dañado por una falla técnica el mismo día de la desaparición. Coincidentemente, era la única cinta dañada de toda la semana. Clara escuchó esa explicación en una pequeña oficina del aeropuerto de San Fernando y salió de allí con la sensación de que alguien había decidido borrar algo que no debía salir a la luz. Las semanas pasaban y nuevos rumores emergían.
Un exmilitar uruguayo declaró en privado que aquel día se había realizado un ejercicio de interceptación aérea en la frontera con Argentina. Negó cualquier relación con el Cessna, pero insinuó que se había cometido un error. Esa frase, sin contexto ni pruebas, circuló entre los familiares y la prensa alternativa, alimentando la hipótesis de una intervención militar en 1950. La desaparición. Lo único claro era que el Cessna llevaba a bordo algo más que 3 pasajeros y un piloto. Las autoridades nunca aclararon la naturaleza del sobre que Martín transportaba. Esteban, su compañero de trabajo, había comentado horas antes del vuelo que se trataba de documentos delicados relacionados con una auditoría bancaria. Sin embargo, la entidad para la que trabajaban negó cualquier vínculo con una investigación en curso. El sobre desapareció junto con la avioneta, convirtiéndose en una pieza central del misterio. Mientras tanto, los familiares comenzaron a organizarse para exigir respuestas. Se reunían cada semana en la casa de la madre de Liliana. Sobre la mesa del comedor se acumulaban recortes de periódicos, notas escritas a mano, testimonios de pescadores, copias parciales de los informes oficiales. Era un archivo improvisado, construido por personas comunes intentando hacer el trabajo que las autoridades parecían rehuir. Clara, siempre sentada al extremo de la mesa, se aferraba al último mensaje de Martín. No creas todo lo que te digan. Esas palabras se habían convertido en la brújula del grupo. Un año después, la investigación fue oficialmente archivada. La causa cerró con un dictamen frío y definitivo. Accidente aéreo por causas desconocidas, sin sobrevivientes. Ninguna mención a la segunda aeronave, ninguna prueba física del siniestro, ni siquiera una explicación técnica verosímil. Los familiares recibieron cartas selladas con el emblema estatal informando el cierre del caso. Ninguno firmó la aceptación. Con el paso del tiempo, algunos testigos clave se retractaron o guardaron silencio. El pescador que había declarado ver 2 aviones nunca volvió a hablar. El campesino que escuchó un estruendo afirmó años después que había confundido el ruido con una tormenta lejana. Los controladores de Montevideo evitaron dar entrevistas. Era como si una sombra invisible presionara a cada persona que había estado cerca del caso, borrando poco a poco la versión extraoficial. Pero lo más inquietante ocurrió en 1977, cuando un periodista de investigación consiguió acceso a documentos internos de la Fuerza Aérea. Entre ellos, había un memorando fechado 2 días después de la desaparición. El texto, redactado con lenguaje técnico y clasificado como reservado, mencionaba una intercepción fallida de aeronave civil en Corredor Río de la Plata. No aparecían nombres, ni matrículas, ni detalles precisos. Cuando el periodista intentó publicar la información, fue demandado por difamación y el documento nunca llegó a los periódicos. Con cada año que pasaba, la verdad parecía enterrarse más profundamente bajo capas de burocracia, miedo y silencio oficial. Las familias seguían buscando, pero la sensación de enfrentarse a un muro era insoportable. Clara, en una entrevista en 1982, lo dijo con una frase que quedó grabada en la memoria colectiva del caso. No sé qué le pasó a Martín. Lo único que sé es que alguien no quiere que lo sepamos. La desaparición del Cessna ya no era vista como un accidente, sino como un misterio cuidadosamente encubierto. Las preguntas crecían. ¿Fue un error militar? ¿Qué información llevaba Martín en aquel sobre? ¿Por qué la segunda aeronave fue borrada de los registros? Y sobre todo, ¿qué pasó realmente en el cielo del Río de la Plata aquella mañana de marzo? El archivo oficial del caso en 1976 marcó un punto de quiebre. Con esa decisión burocrática, la desaparición del Cessna y sus 4 ocupantes fue sellada como un accidente sin pruebas, un capítulo cerrado para las autoridades. Pero para las familias, ese sello no trajo paz, solo un vacío más profundo. Lo que había comenzado como un duelo se convirtió en una condena silenciosa, un camino interminable de preguntas sin respuesta, de oficinas cerradas y de miradas evasivas. Clara Aguirre vivía atrapada en un ciclo que no parecía romperse. Cada mañana despertaba con la sensación de que Martín seguía en algún lugar, esperando regresar. A veces, en mitad de la noche,
soñaba que él entraba por la puerta del pequeño apartamento que alguna vez compartieron, todavía con la chaqueta de vuelo puesta, sonriendo cansado, como si nada hubiera pasado. Pero al abrir los ojos, lo único que veía era la oscuridad y el reloj marcando las 3 de la madrugada. El silencio de esas horas era más cruel que cualquier noticia oficial. Los aniversarios del vuelo se transformaron en rituales dolorosos. Desde 1976, Clara se acercaba cada 27 de marzo a la orilla del Río de la Plata, sin importar el clima. Se sentaba en el mismo banco de madera, a unos metros del muelle viejo, y dejaba una flor blanca flotando en el agua. Algunas veces, la corriente la arrastraba rápido, otras quedaba girando cerca de la costa como negándose a partir. Cada año, las manos de Clara temblaban un poco más al soltar la flor, y sus ojos permanecían fijos en el horizonte, como si esperaran ver una señal que nunca llegaba. La familia Medina vivió un luto parecido, aunque más fragmentado. Carmen, la hermana menor de Liliana, asumió un papel que nunca había querido: ser la voz de quienes ya no podían hablar. Con apenas 22 años, organizó vigilias, escribió cartas a autoridades, visitó despachos y aeropuertos. En 1980, encabezó una protesta silenciosa frente al edificio de la Junta de Investigaciones en Buenos Aires. Sostuvo una pancarta con una sola pregunta: ¿dónde están? Los automóviles pasaban de largo. Algunos curiosos se detenían un instante, pero ningún funcionario salió a ofrecer una explicación. La foto de Carmen, de pie bajo la llovizna, con la pancarta empapada y los ojos rojos de cansancio, apareció en algunos periódicos, ocupando un rincón de página, como una nota secundaria. Nada más. La familia de Esteban Torres sufrió en carne viva el impacto más cotidiano de la desaparición. Su esposa Marta quedó sola, criando a un niño de 3 años que nunca terminó de comprender por qué su padre había dejado de volver a casa. Durante años, cada vez que un avión cruzaba el cielo del barrio, el niño preguntaba: ¿ese es papá? Marta viajaba con frecuencia a Montevideo buscando respuestas. Visitó oficinas gubernamentales, habló con investigadores, presionó a diplomáticos, pero siempre regresaba con la misma frase impresa en papeles oficiales: no hay nuevos datos sobre la aeronave. Esas palabras, repetidas una y otra vez, se convirtieron en una sentencia imposible de aceptar. Con el paso de los años, comenzaron a aparecer hechos extraños, pequeños hilos sueltos que parecían apuntar a algo más, aunque nunca llevaban a una verdad definitiva. En 1979, Clara recibió una llamada anónima a las 3 de la mañana. Una voz masculina, nerviosa y baja, alcanzó a decir solo una frase: no fue un accidente. Alguien sabe la verdad. Después, la línea quedó muda. El número jamás pudo rastrearse. Un año después, Carmen encontró un sobre sin remitente en el buzón de su casa. Dentro había una copia deteriorada del memorando militar filtrado en 1977, aquel que mencionaba una intercepción fallida de aeronave civil. Nadie supo quién lo envió, ni por qué, pero el sobre parecía una advertencia tanto como una pista. A pesar de estas señales, el caso se fue enfriando. Los periodistas que intentaban mantenerlo vivo se enfrentaban a presiones invisibles. Algunos recibían llamadas intimidatorias, otros veían sus notas censuradas antes de publicarse. En 1985, un reportero de Montevideo aseguró tener pruebas de que el radar había registrado un segundo aparato el día del vuelo. Días después, el material desapareció de su oficina y el reportero abandonó la investigación alegando amenazas. Las familias se reunían menos, pero nunca dejaron de buscar. En la casa de Carmen, una habitación entera estaba dedicada a los documentos del caso: carpetas con recortes amarillentos, grabaciones de radio, declaraciones de pescadores, informes oficiales con párrafos tachados. Era un archivo improvisado, un esfuerzo colectivo por sostener viva la memoria de sus seres queridos y evitar que la desaparición fuera borrada del todo. En esas reuniones, a veces en silencio, otras con discusiones tensas, surgía siempre la misma conclusión: algo había pasado en aquel cielo y alguien había decidido enterrarlo. La vida continuó, pero nunca de forma normal. Clara evitaba aeropuertos.
Marta no pudo volver a volar nunca más. Carmen desarrolló una obsesión por rastrear vuelos y maniobras militares en la región. Los hijos de Esteban crecieron escuchando historias incompletas, aprendiendo a vivir con una ausencia que ningún adulto sabía explicar. Cada uno de ellos cargó el peso del misterio a su manera, una herida invisible que se transmitía de generación en generación. A finales de los años 90, un nuevo intento periodístico volvió a encender la esperanza. Un investigador independiente recopiló testimonios de antiguos controladores aéreos que aseguraban haber visto en las pantallas de radar dos puntos acercándose demasiado, aquel 27 de marzo de 1975. Uno de esos testimonios describía un viraje brusco del Cessna, como si intentara escapar. El reportaje fue publicado en una revista pequeña y circuló poco tiempo antes de que el periodista denunciara presiones y abandonara el país. Las décadas pasaban y la verdad seguía inaccesible. La historia del Cessna se convirtió en una herida colectiva, un misterio enterrado bajo capas de miedo, burocracia y desinterés institucional. Aún así, Clara se negó siempre a aceptar que Martín había muerto. Cada vez que escuchaba el sonido lejano de un avión sobre Buenos Aires, se le helaba la sangre y una parte de ella sentía que él estaba allí, atrapado en algún lugar, intentando volver. Esa certeza irracional la mantenía en pie. Esa esperanza, dormida pero nunca extinguida, despertó una madrugada de 2010, cuando el teléfono sonó después de 35 años de silencio. Al otro lado, una voz temblorosa y rota dijo apenas 3 palabras. Clara, soy yo. Era la madrugada del 18 de octubre de 2010, cuando el teléfono fijo del pequeño apartamento de Clara Aguirre sonó por primera vez en años, a una hora tan insólita. Eran las 2:47 de la mañana. Clara dormía en el sofá, como solía hacer cuando el insomnio la vencía, con un libro abierto sobre su regazo y una taza de té frío en la mesa baja. El sonido del teléfono rompió la quietud del lugar. Primero pensó que era un error, quizás un número equivocado. Se levantó lentamente, con el cuerpo pesado, por la edad y el cansancio acumulado de décadas de espera. Al descolgar, un silencio denso la envolvió, como si al otro lado no hubiera nadie. Entonces lo escuchó. Una voz rota, apenas un hilo, dijo su nombre. Clara. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No respondió de inmediato, creyendo que se trataba de una broma cruel. Pero antes de que pudiera colgar, la voz repitió, esta vez un poco más clara, cargada de un dolor irreconocible, y sin embargo, familiar. Clara, soy yo. El auricular casi se le resbaló de las manos. Durante un segundo eterno, se le nubló la vista. El corazón le golpeaba en el pecho como si quisiera romperle las costillas. Nadie le había llamado Clara con ese tono, con esa cadencia, desde 1975, desde Martín. Intentó responder, pero la garganta no le obedecía. Las palabras salieron entrecortadas, ahogadas. ¿Quién eres? Del otro lado, la respiración era errática, casi un sollozo. La voz volvió a pronunciar su nombre, y entonces agregó algo que la paralizó. No tengo mucho tiempo. Me tienen vigilado. Antes de que pudiera preguntar nada, la línea se cortó. Un silencio absoluto, como si la llamada jamás hubiera ocurrido. Clara quedó de pie en medio del salón, sosteniendo el auricular contra el pecho, con las piernas temblorosas y la mirada fija en un punto vacío. Pasaron minutos antes de que se atreviera a moverse. Caminó hasta la ventana, corrió la cortina y miró la calle desierta. Todo parecía normal, pero para ella, el mundo había cambiado en esos pocos segundos. Martín, ¿era posible? ¿Era realmente él? A la mañana siguiente, llamó a Carmen Medina. Su voz temblaba mientras relataba lo ocurrido. Carmen la escuchó en silencio, apretando el teléfono contra la oreja, con los ojos llenos de lágrimas. Hacía 35 años que no oía nada sobre su hermana Liliana, pero lo que Clara le contó le devolvió de golpe la esperanza y el miedo en partes iguales. Si alguien había llamado después de tanto tiempo, significaba que alguno de ellos, o todos, podrían estar vivos. Las dos mujeres decidieron ir juntas a la policía para reportar la llamada. El oficial de guardia tomó nota,
pero la expresión en su rostro era la de quien escucha a alguien contando un sueño imposible. Un hombre desaparecido en un vuelo en 1975, llamando en 2010, sonaba para él como una fantasía alimentada por la nostalgia. Sin embargo, Clara y Carmen no se detuvieron ahí. Contactaron a periodistas que años atrás habían investigado el caso. Uno de ellos, Andrés Muñoz, aceptó escucharlas. Grabó la conversación, pidió detalles, horarios, tono de la voz, palabras exactas. Lo que más le llamó la atención fue una frase que Clara casi pasa por alto. «Me tienen vigilado». Esa expresión despertó viejas sospechas. ¿Quién podría tener vigilado a Martín después de 35 años? ¿Qué clase de historia podía esconderse detrás de aquella llamada? Andrés comenzó a mover contactos, a revisar antiguos archivos y filtraciones. Descubrió que, en 2005, un exmilitar había declarado en privado que algunos vuelos civiles de los años 70 habían sido interceptados por error durante maniobras encubiertas en el Río de la Plata. Esa declaración nunca fue publicada. Los días siguientes fueron un torbellino. Clara dejó de dormir. Cada vez que el teléfono sonaba, el corazón se le detenía esperando que fuera él otra vez. Pasaba horas sentada junto al aparato, con una libreta y un bolígrafo, lista para anotar cualquier palabra. Revisó los registros de llamadas, pidió ayuda a la compañía telefónica, pero el número de la madrugada del 18 de octubre aparecía como desconocido. El recuerdo de la voz no la abandonaba. No era un sueño, lo sabía. El timbre exacto, la manera en que pronunció su nombre, esa respiración agitada. Era Martín. Podía escucharlo una y otra vez en su cabeza, como si la llamada se repitiera en un bucle interminable. Y, junto a esa certeza, un miedo creciente. Si estaba vivo, ¿qué clase de vida había tenido durante esos 35 años? ¿Quién lo tenía vigilado? ¿Por qué no podía volver a casa? La historia que había sido archivada en 1976 comenzaba a abrirse de nuevo, pero no con respuestas claras. La llamada no resolvía el misterio, lo profundizaba. Los nombres olvidados, las vigilias en el río, los documentos filtrados, todo cobraba un nuevo sentido. Algo había sucedido aquella tarde de 1975 y, contra todo pronóstico, alguien quería hablar después de décadas de silencio. Pero nadie imaginaba que esa llamada sería solo el primer movimiento de algo mucho más grande. Un mensaje perdido en el tiempo que amenazaba con desenterrar secretos que muchos habían intentado mantener enterrados para siempre. Los días posteriores a la llamada se convirtieron en un caos controlado para Clara. Sus manos no dejaban de temblar, incluso cuando intentaba realizar tareas simples como preparar café o abrir una ventana para ventilar el departamento. La voz de Martín no se despegaba de su mente. A veces la escuchaba con tanta claridad que giraba la cabeza esperando verlo entrar por la puerta. Por primera vez en 35 años, la posibilidad de que estuviera vivo ya no era un deseo irracional, sino una hipótesis tangible. Y esa idea la mantenía en un estado de vigilia constante, entre la esperanza y el miedo. Andrés Muñoz, el periodista que había retomado la investigación, comenzó a seguir una pista inesperada. Un ex empleado de la base aérea de Pando, en Uruguay, había aceptado hablar bajo condición de anonimato. El hombre, ya jubilado y enfermo, afirmó haber estado en turno la noche del 27 de marzo de 1975, cuando el Cessna desapareció. Según su testimonio, ese día se registró una alerta en el radar por una intercepción no programada. Un avión militar habría seguido de cerca al Cessna poco antes de que se perdiera la comunicación. Lo más inquietante era que el exmilitar aseguraba que después del incidente se recibieron órdenes de clasificar todo como un accidente por causas desconocidas y que los pilotos involucrados fueron trasladados fuera del país semanas después. Clara escuchó la grabación del testimonio con el corazón acelerado. La voz del anciano era pausada, cargada de culpa y cansancio. No sé qué les hicieron, solo sé que ese avión no cayó al agua por accidente. Algo más pasó allí arriba, decía. Esas palabras abrieron una herida vieja, pero también una posibilidad. Martín y los demás quizás no habían muerto ese día. Quizás habían sido obligados a aterrizar en algún lugar desconocido, retenidos por razones que nadie quiso explicar.
La nueva información llevó a Andrés a investigar archivos militares desclasificados en Estados Unidos, vinculados a operaciones conjuntas con fuerzas del Cono Sur durante los años 70. Entre cientos de documentos ilegibles, encontró un informe que mencionaba la retención temporal de aeronave civil argentina, tripulantes bajo observación. El informe estaba fechado en marzo de 1975, pero sin más detalles. No había nombres, no había ubicación exacta, solo una referencia críptica. Con esta evidencia, Andrés y Carmen organizaron una conferencia de prensa improvisada. Frente a un pequeño grupo de medios, presentaron la grabación del exmilitar y el fragmento del informe estadounidense. Clara, sentada en la primera fila, sostenía una foto de Martín con las manos entrelazadas. Durante 35 años había esperado en silencio, pero ahora la historia se escuchaba de nuevo. Los periodistas lanzaron preguntas, los flashes iluminaban la sala, y por un momento el caso volvió a existir para el mundo. La reacción oficial no tardó. Un portavoz militar negó todo y calificó la conferencia de especulación infundada. Pero esa respuesta solo alimentó más el fuego. Programas de radio retomaron la historia. Antiguos testigos comenzaron a contactarse con Andrés. Un pescador de Colonia del Sacramento aseguró haber visto un pequeño avión escoltado por 2 aeronaves militares aquel 27 de marzo, cambiando de rumbo hacia el interior del país. Otro testimonio, aún más perturbador, llegó de un ex técnico de telecomunicaciones que dijo haber escuchado una transmisión de socorro esa misma tarde, en la que un piloto gritaba: «Nos obligan a descender, no es una maniobra voluntaria». Cada nuevo dato era una chispa en un terreno seco. La hipótesis de un accidente quedaba cada vez más lejos, y la idea de una intercepción forzada tomaba fuerza. La llamada a Clara, sumada a estos nuevos testimonios, comenzaba a dibujar un panorama oscuro, un vuelo civil desaparecido, retenido por fuerzas militares, silenciado durante décadas. Sin embargo, quedaba una pregunta insoportable en el aire. Si Martín había sobrevivido, ¿por qué no había vuelto? ¿Dónde había estado todo ese tiempo? ¿Quién lo tenía vigilado? Como él mismo dijo, la incertidumbre era tan devastadora como el propio duelo. Clara, Carmen y Marta se reunieron una noche en el apartamento de Buenos Aires. Sobre la mesa había papeles, grabaciones, recortes de diarios. Afuera, la ciudad dormía bajo una lluvia fina. Ninguna de las tres podía pronunciar en voz alta lo que estaba en sus mentes: que sus seres queridos habían estado vivos, quizás prisioneros, durante todo este tiempo, que mientras ellas lloraban en silencio, otros habían decidido su destino y se habían asegurado de borrar toda huella. Las redes sociales comenzaron a difundir la historia, y la presión mediática obligó a reabrir el expediente por primera vez en 35 años. Se anunció una investigación conjunta entre Argentina y Uruguay para analizar los nuevos datos. Por unos días, la esperanza y el miedo convivieron en las familias. Los titulares hablaban de un caso resucitado, pero en los pasillos de la vieja base aérea aún había puertas cerradas y documentos tachados. Clara pasó la siguiente semana esperando una segunda llamada que nunca llegó. Dormía junto al teléfono, el auricular al alcance de la mano. Cada timbre común, cada mensaje equivocado la hacía sobresaltarse. Sabía que si Martín había encontrado la manera de contactarla una vez, podría hacerlo de nuevo, pero los días pasaban y la línea permanecía muda, mientras el mundo a su alrededor volvía a agitarse con la noticia. Esa madrugada, mientras miraba la lluvia deslizarse por la ventana, Clara se preguntó en silencio: ¿hasta dónde llegarían las autoridades para ocultar lo que ocurrió aquella tarde de 1975? ¿Qué estaban dispuestos a hacer para que nadie descubriera la verdad? Y, lo más inquietante de todo, ¿seguiría Martín con vida, atrapado en algún lugar esperando otro momento para romper el silencio? Queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que realmente pasó esa noche en el cielo del Río de la Plata? Han pasado más de una década desde aquella llamada que rompió el silencio de 35 años. Hoy, el caso del Cessna desaparecido en marzo de 1975 sigue sin resolverse. A pesar de haber sido reabierto varias veces,
y de las decenas de pistas que emergieron después del testimonio del exmilitar y de las investigaciones periodísticas de Andrés Muñoz. Los archivos oficiales continúan llenos de tachaduras. Los testigos clave envejecen o mueren sin poder contar todo lo que saben, y las familias siguen atrapadas en una espera interminable. Clara Aguirre vive ahora en un pequeño pueblo costero de Uruguay. Su cabello es completamente gris, pero todavía guarda sobre la mesa de la cocina la misma foto de Martín, tomada pocos días antes de que abordara aquel avión privado rumbo a Buenos Aires. La foto está dentro de un marco sencillo, el vidrio agrietado, en una esquina, como si el tiempo también se hubiera roto junto con la vida que ambos soñaron. A veces, mientras prepara café, acaricia la imagen con la yema de los dedos, y un silencio denso llena la casa. No habla mucho del tema, pero confiesa a quienes la visitan que cada noche antes de dormir deja el teléfono descolgado sobre la mesita de luz, por si él vuelve a llamar. Carmen y Marta siguen en contacto constante. Cada aniversario del vuelo desaparecido se reúnen frente al río, llevando flores que arrojan al agua. Permanecen en silencio, solo miran el horizonte como si esperaran ver aparecer aquella avioneta blanca recortada contra el cielo gris. En sus miradas hay cansancio, pero también una determinación que nunca se apagó. Ambas dicen que el duelo solo llega cuando hay un cuerpo, cuando hay una certeza. Ellas no la tienen. El periodista Andrés continúa investigando, aunque muchos de sus caminos se han cerrado. Documentos clasificados en distintos países, testigos que desaparecen, amenazas veladas en forma de llamadas anónimas. Sin embargo, cada tanto surge algo nuevo. Un exmilitar que insinúa haber visto a los pasajeros en un centro de detención clandestino. Un rumor sobre vuelos secretos que nunca fueron registrados. Ninguna prueba concluyente, solo ecos, fragmentos, piezas sueltas de un rompecabezas que alguien se empeña en mantener incompleto. En 2018, una organización de derechos humanos presentó un pedido formal para desclasificar archivos relacionados con operaciones conjuntas de la década del 70. Entre los documentos mencionados, apareció otra referencia, apenas una línea, que decía: tripulantes retenidos para interrogatorio, estado final, confidencial. Nadie ha podido confirmar que se trate del vuelo de Martín, Liliana y el piloto, pero las coincidencias son inquietantes. Hoy, la avioneta sigue desaparecida, como si el cielo la hubiera tragado. No hay restos, no hay caja negra, no hay registros oficiales de rescate, solo una ausencia que duele y un teléfono que una vez sonó para cambiarlo todo. La llamada de 2010 sigue siendo el misterio más desconcertante. ¿Cómo es posible que después de 35 años, alguien que todos daban por muerto pidiera ayuda, prometiera volver y desapareciera otra vez? La última imagen que se tiene del caso es la de Clara, de pie frente al mar en una tarde ventosa, con un abrigo largo y las manos en los bolsillos. A sus pies, una pequeña vela encendida lucha contra el viento. A lo lejos, el horizonte se tiñe de un naranja apagado. No hay respuestas, solo la sensación de que la historia aún respira en algún lugar, que lo ocurrido aquel 27 de marzo de 1975 todavía espera ser contado por completo. Clara mira el agua y susurra el nombre de Martín, como lo ha hecho miles de veces. Quizá él lo escucha donde sea que esté. Quizá sigue intentando regresar. Quizá otro teléfono sonará en medio de la noche y esta vez alguien más estará del otro lado para responder. Tu voz también importa en esta historia. Déjanos tu reflexión en los comentarios y asegúrate de suscribirte para no perder los próximos casos, donde seguimos buscando la verdad que tantos intentan silenciar.